Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En este bloque de huellas, en nuestros diálogos ya habituales con Arturo Bienedel, vamos a repasar la historia de la aviación en San Francisco. La historia de la aviación en San Francisco. Tiene algunos antecedentes interesantes, curiosos, incluso algunos antecedentes trágicos que forman parte de la historia de San Francisco, específicamente de la historia de la aviación. Arturo, la aviación en San Francisco se inicia, tiene antecedentes bien lejanos, ¿no es cierto?, claro, en los comienzos de la historia de nuestra ciudad. Sí, en la década del 10, la segunda década del siglo XX, ahí es cuando llegan a San Francisco los primeros aviones. ¿Sí? Prácticamente de un modo contemporáneo con el resto del país y del mundo, ¿no? Sí, porque era, en esa etapa estaba en pleno desarrollo todo el tema de la aviación. La aviación apenas tenía 10 años, 12, ¿no es cierto? O sea, hay que tener en cuenta que el avión, como lo conocemos, como se conoció históricamente con los sistemas actuales, data de 1903, pero final de 1903, así que el desarrollo desde el año 4, 5 en adelante, ya tienen intervención también en la Primera Guerra Mundial, y inmediatamente después de terminada la guerra, muchos aviadores europeos, norteamericanos, comienzan a circular por el mundo también llevando esas ideas de la aviación, si bien en la Argentina ya había, ¿no es cierto?, gente que practicaba la aeronavegación. ¿Y aquí en San Francisco quiénes son los primeros que se dedicaron a este mundo? Antes de esto, ¿no es cierto?, como te decía yo, acá llegan gente que no eran precisamente argentinos los que vienen primero con los aviones a la zona esta de San Francisco, sino que eran pilotos que habían participado de la Primera Guerra Mundial, ingleses, italianos, que... Entre los alemanes, un pequeño paréntesis, nada más, ¿no es cierto?, pero uno de los más recordados es el caso del Barón Rojo, ¿no es cierto? Claro, pero ya son héroes de guerra. Héroes de guerra, claro, porque el avión empieza a tener alguna participación, aunque en combates entre ellos. Sí, también se lo usó después para algún bombardeo. Pero bueno, concretamente lo que pasaba acá eran aviadores que habían tenido participación en la guerra, mecánicos de aviación que habían tenido participación en la guerra, que se hacían de alguna manera de algún avión propio y con eso hacían demostraciones aéreas. Llegan a San Francisco alrededor del año 17, 18, ¿no es cierto?, ya todavía en esa época todavía estaba la guerra, pero ya llegan algunos que estaban desafectados de servicio, vienen a estos lugares a hacer demostraciones de vuelo. En algunos casos eran simplemente mostrar cómo volaba un avión, era toda una atracción. Me imagino debe haber lo que debe haber significado claro, eso. Se hacían todo en los campos del sur de acá de la ciudad de San Francisco, donde ahora sería el barrio Jardín, el barrio 9 de Septiembre, el barrio San Martín, Buchard, que eran unos campos, por un lado, de una familia Gili y por otro lado de la familia Casalis. Entonces, en los campos de ellos, ahí se preparaba una pequeña pista donde descendían estos aviones y hacían las demostraciones. Luego ya, en el año 1920, llega un avión con la idea de hacer vuelos con pasajeros. Entonces, la gente pagaba, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos la lista de quienes han sido los primeros viajeros aéreos acá de San Francisco, donde se destacaba que incluso había una mujer que se había animado a hacer el vuelo, pero eran, claro,
las personas, digamos, de mayor poder adquisitivo, claro, porque estas personas que hacían esas demostraciones aéreas tenían un fin económico, naturalmente. Así que eran los que iban trayendo esas ideas a estos lados. Ahora, propiamente, incluso en 1920, nosotros hemos registrado lo que es la primera foto aérea de San Francisco. Ahí está. Que incluso se toma la fotografía con una cámara que había prestado la familia Buero. O sea que... Claro, porque tener una cámara fotográfica también era un claro, lujo. una cámara fotográfica más o menos importante, había que también disponer del dinero como para tener. Entonces la familia Buero facilita la cámara para publicar la primera foto aérea. Los Bueros que después tendrían una participación en el tema de la fabricación de aviones. Esos es otra familia Buero también, pero de morteros. Eso es en morteros. En este caso acá se referían concretamente a Carlos Buero Romano, ¿no es cierto?, que del Molino Meteoro. Ahora, y eso se va sucediendo. Venían algunos que hacían esos viajes y otros que hacían acrobacias. Claro. Venían a hacer demostraciones, desafíos de paracaidismo entre grupos, ¿no es cierto?, de ellos mismos, que eran como troupes aéreas, circos aéreos, que circulaban por todo el país. Y en esas circunstancias llegaban también a San Francisco, y eran multitudes los que iban a verlos. Ahora, propiamente, ¿quién fue el primero en tener aviones en San Francisco? Era Santiago Pucci. Claro. Santiago Pucci, que era un industrial, fabricante de cosechadoras en la localidad de Frontera en aquel momento, concretamente en el lugar donde las instalaciones son las mismas, donde está el supermercado Chapulín. Claro, exactamente. Eso era antiguamente la fábrica de cosechadoras de Pucci, donde está la escuela, el EMPA, incluso esa era la casa de familia de los Pucci. De ahí viene el nombre también de barrio Pucci en el lugar. Pucci era un apasionado de la aeronáutica, entonces él llega a tener un aeroclub en aquel lugar, no más que un aeroclub, un aeródromo. Claro, una pista de aterrizaje. Una pista de aterrizaje. Concretamente en el sitio donde ahora está, era mucho más grande por supuesto, pero en el sitio donde está ahora el Polideportivo de Frontera. Claro. En ese lugar estaba la pista, muy cercano también a lo que era la fábrica de él. Un Pucci fue la primera víctima de accidente de aviación. Claro, Vicente Pucci. Vicente Pucci es la primera víctima fatal de un accidente aéreo en San Francisco y era hermano de Santiago. Pucci en realidad cae con su avión en Barrio Sarmiento, de acá de San Francisco, en donde está ahora... Que era descampado, ¿no es cierto? Era un descampado, absolutamente, pero las calles estaban marcadas y cae aproximadamente donde está la esquina de Libertad y Drago. Bien. En ese lugar es donde cae el avión de Pucci. Santiago Pucci, el hermano, le rinde un homenaje después a Vicente, erigiendo un monumento que todavía está en el predio del Polideportivo de Frontera. Que es una columna, es una pirámide que con en realidad ahí era el aeródromo en ese momento. Ahí estaba el aeródromo, ahí en el lugar ese es donde entonces le rinde homenaje. Y Vicente Pucci está sepultado en María Juana, que es de donde son oriundos en realidad los Pucci. Y Pucci no solamente lo utilizaba como naves deportivas, sino también para su empresa. Claro. Él distribuía a nivel nacional las cosechadoras y le llevaba repuestos en avión a cualquier lugar del país donde estaban las cosechadoras, que se podían descomponer, necesitaba un repuesto, él en forma rápida... Era un servicio adicional que prestaba. Adicional, llevar piezas en avión. O sea que imagínate vos, una persona que estaba haciendo una cosecha en la provincia de Buenos Aires con una maquinaria de Pucci, se rompía, necesitaba un repuesto urgente, si tenía que ir en tren, podía tardar una semana en ir. Tal cual. Y la cosecha no podía esperar. La tenés que levantar. Entonces, cuando la tenés que levantar. Haciendo un llamado telefónico con las precarias líneas que había en aquel momento, no obstante esto, Pucci salía desde acá y a lo mejor en 24 horas, dentro de las 48 horas, estaba en el lugar del percance con el repuesto que necesitaba. Y obviamente Pucci fue también impulsor después del Aeroclub en San Francisco, con otras personas, con otra gente. Eso ya en la década del 30. Ya en la década del 30, el Aeroclub de San Francisco surge en 1932. Y en un momento largo, como hasta finales de los años 40, teníamos el aeródromo Vicente Pucci en Frontera y el Aeroclub San Francisco en el lado de San Francisco. Santiago Pucci fue también quien le proveyó los planos para que los hermanos Gemelli
construyan el primer avión que se construye en San Francisco en 1937. Sí, señor, hicimos un programa sobre los hermanos Gemelli. En Huella hemos hecho un programa sobre los hermanos Gemelli que hicieron su avión, ¿no es cierto?, que llegó a volar y bueno, tuvo toda una historia. Incluso después uno de ellos, Mario Gemelli, tuvo continuidad en la actividad aeronáutica nacional. Y bueno, y todo esto impulsado precisamente por Santiago Pucci. Santiago Pucci, que podríamos decir que es el precursor de la aviación en la ciudad de San Francisco. Sí, sin duda, sin duda. Sin y después, duda. Bueno, hubo mucha otra gente que se sumó, por supuesto, y muchos nombres, ¿no es cierto?, que es imposible dar todos los nombres en este momento, pero que han sido toda gente que estuvieron trabajando para el desarrollo de la aeronáutica en San Francisco, y no solamente con el vuelo motor, sino que allá en el año 46 también surge el primer club de vuelo a vela. Claro. O una agrupación de vuelo a vela, que era hacer el vuelo en planeadores. Claro. ¿No? Surge ahí. Años después ya viene también la brigada de paracaidismo, en fin, todas las otras derivaciones que ha tenido. Que será motivo de algún otro bloque donde podamos detallar la historia del Aeroclub. Aquí de lo que estamos hablando es de la historia de la aviación en San Francisco, de sus primeros antecedentes y de sus primeros impulsores, y recordamos muy especialmente, por supuesto, a don Santiago Pucci. Hasta aquí llegamos entonces con el repaso de la historia de la aviación en sus primeros tiempos en la ciudad de San Francisco. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros, distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. La puesta en vigencia de la Ley Nacional número 13.010 del año 1947, que otorgaba el voto femenino, propició que en 1952 llegaran al cargo las primeras concejales del género de San Francisco durante la década del 50. Estas primeras mujeres que llegaron al Consejo Deliberante durante la intendencia de Miguel Visconti del Partido Peronista fueron Rosa Cibanilli de Tortone y Valentina Fantone de Medina. Curiosamente, tanto Rosa Cibanilli de Tortone como Valentina Fantone de Medina no pertenecían al oficialismo correspondiente al Partido Peronista, sino que militaban en la Unión Cívica Radical y formaron parte de la oposición en el Consejo Deliberante. Rosa Cibanilli de Tortone, bioquímica de profesión, fue una activa militante radical, dotada de una vibrante oratoria, por lo que compartía la tribuna en actos políticos con los hombres de su partido toda vez que se requería su presencia. Ejerció la docencia y estaba casada con el médico de niños José Tortone, quien también fue director del Hospital Iturraspe, y vivían por calle Alberdi, frente a la Plaza de Sarfield. En el año 1954, la actividad política de radicales y peronistas, con miras a la elección de intendente, se canalizó en actos de calor popular, y don Visila Filipa, por el peronismo, y Rosa Cibanilli, por el radicalismo, hicieron oír sus voces entre los hombres oradores. Tiempo después, en los años 80, como se aprecia en la imagen, las mujeres del Partido Radical le hicieron un merecido homenaje en la sede partidaria de España e Independencia.
Bien, Fito, ¿cómo llega tu familia a San Francisco? ¿Cuándo? Bueno, mi padre vino de Europa en la década del 20 y se dirigió a Muy Sevilla porque allí tenía un conocido para ver qué ocupación podía hacer, qué podía hacer. Directamente vino sin una ocupación prevista. Y él lo que sabía era panificar. De manera que este pariente dijo que en Muy Sevilla había panadería, por lo tanto que le convenía instalarlo en San Cristóbal, en la ciudad de San Cristóbal, cabecera del departamento, porque allá había una colectividad más o menos importante, y bueno, se instaló allá y económicamente le fue bastante bien, y tenía pensado irse a Córdoba y dedicarse a ampliar los horizontes comerciales, y tenía relaciones en Buenos Aires que le mandaron mercadería en consignación, y entonces se instala en San Francisco en el negocio que está en Irurraspe al 1400, que fue la molería La Favorita, al lado del Cine Universal, al lado de Godino, de Ripamonti se llamaba en esa época, al lado de Bertelo, al lado del Hotel Central. ¿En qué año estamos hablando ahí? Y década del 20, no puedo precisar, década del 20. ¿Él viene casado? No, estaba de novio. Entonces, le fue muy bien económicamente, trajo a mi madre, se casó, y después trajo 5 hermanos, iba trayendo uno por año. Desde Europa. Desde Europa. Que se instalaban en Buenos Aires, porque él siempre tuvo como norte irse a vivir a Buenos Aires. Tan es así que tenía iba comprando propiedades en Buenos Aires, y aquí había hecho ese negocio bastante importante. Y bueno, cuando estaba dispuesto a irse a vivir a Buenos Aires, fallece. Así que si no, yo estaría viviendo en Buenos Aires. Claro. ¿Y cómo se vivía en esa familia tuya cuando vos eran practicantes en la religión o no? En general se mantenía mucho la parte cultural gastronómica. Yo no me acuerdo de religiosidad, porque acá tampoco había sinagoga ni había posibilidades de practicar la religión. Sí me acuerdo que el Día del Perdón, el Año Nuevo, se hacían comidas relacionadas con esa festividad. Pero no, y cuando iban yo tenía mucha relación con todas las familiares mías de Buenos Aires, y era gente, yo no diría agnóstica, sino que respetaba la religión nada más que en los días festivos y los casamientos, un poco lo que ocurre ahora, digamos. Exactamente. Y es decir, hay judíos que son muy religiosos, pero en mi familia no existía. También hay gente que no es religiosa por razones ideológicas. En el judaísmo había mucha gente de izquierda que rechazaba todo tipo de religión. Está bien. De todos modos, ¿qué llegaste a conocer vos de los judíos en San Francisco? La colectividad acá, que nunca fue muy numerosa, pero se comenta que llegó a 50 familias, así que se hizo un cementerio. Para los judíos el cementerio es una cosa muy importante por el respeto que se debe al difunto con el cuerpo, por razones bíblicas y tradicionales. Y se sepulta en la tierra. Bueno, es un ritual bastante particular el tema de rasgarse las vestiduras, justamente cuando la persona está fallecida. Y yo culturalmente, ¿qué adquirí? El dialecto que hablaban mis padres, que yo creo que lo aprendí antes que el castellano, porque en mi casa se hablaba eso familiarmente, que en el caso de los piamonteses, que es el yiddish, que es un dialecto que hablaban los judíos de Europa Oriental, y que sería un alemán medieval deformado
al que se le incorporaban palabras de los lugares donde se radicaban. Por ejemplo, se radicaba en Polonia, a lo mejor tenían palabras polacas, en Rusia palabras rusas, y palabras hebreas también para los temas religiosos. Y mucho la cultura gastronómica, porque mi padre iba seguido por razones comerciales a Buenos Aires y siempre venía con paquetazos de comida, que eran arenques, salame, ¿cómo es? Que no eran de cerdo sino de carne de vaca, pastrón, que era como un jamón de vacuno, una salsa picante, bueno, todo, pepino agridulce, en fin, una comida bastante parecida a lo que es actualmente el centro de Europa, las comidas alemanas, las comidas polacas. Así que los judíos no tienen una comida típicamente judía, sino que comen las comidas de los lugares donde viven, adaptadas al ritual religioso. Claro. Bueno, ¿a quiénes conociste vos de tu edad, siendo joven, que eran hijos de familias judías en San Francisco? Bueno, yo conocí mucho a Josefina Lulmer, éramos de la misma edad, que es esta chica que es crítica literaria, bastante conocida en Buenos Aires, que estuvo hace un par de años que le hicieron un homenaje. Y bueno, y conocí a los muchachos de Pincas, que había una panadería Pincas. Recuerdo de esa época, había otro hermano que era tendero, tenía 2 hijos también. Conocí a la familia Rosenblum, que era un sastre. Conocí y bueno, mucho más, porque mucho más no había. Claro, y de estas familias que vos llegaste a conocer, ¿había algunos que eran más practicantes, alguna en especial? No, ¿O todas eran iguales? No, recuerdo que la que más cuidaba, por lo menos las festividades religiosas, era la familia Segal, porque ellos venían de Moiseville y allá tenían sí formación, y tenía formación religiosa Samuel Segal y la mujer. Pero no había grandes eventos, y en el domicilio particular de Segal, en una salita, había un mueblecito con la Torá, que son los rollos, eso recuerdo muy vago, que se desplegaban, y que a mí me hicieron las festividades del barrio Islam, que son a los 13 años, que sería como una comunión. Me acuerdo que me hicieron la ceremonia, no me acuerdo los detalles, si vino algún rabino o lo hizo a Samuel Segal directo. No, debe haber venido alguien, yo supongo. Pero tengo unos recuerdos muy vagos de la época donde había alguna religiosidad. Y había un maestro en hebreo que enseñaba las letras hebreas. Claro, eso fue antes de la adolescencia tuya. Exacto. ¿Cómo era eso? O lo que sabés vos cómo era. Bueno, yo sé que tomaban clases particulares, que estaba cerca de mi casa, donde yo vivía en la calle Belgrano, detrás de la Favorita, después hizo un negocio. Me recuerdo muy vago, una familia Sorkin, que ahí daba clase, iban los que estaban en edad escolar, iban y aprendían. Es decir, que yo no tengo ni educación religiosa ni alfabética. Yo no sé leer en hebreo, ni las letras hebreas, por esa razón. Podría haber aprendido, no podría haberme formado religiosamente, porque en definitiva yo estudié en Santa Fe y allá había, pero bueno, se ve que no tuve esa inclinación, y nadie me volcó, ni mis padres me lo exigieron, así que yo soy, digamos, un analfabeto religioso, hablando de... Claro. Bueno, sin embargo, después te dedicaste mucho a la investigación. Ese es otro tema. Claro. Lo mío es histórico-social, es decir, a mí me interesa mucho la historia contemporánea de los judíos, me pegó mucho lo del Holocausto, entonces todo el tema del antisemitismo, porque todos los familiares de mi padre y mi madre prácticamente desaparecieron durante el Holocausto. Así que ese tema me interesó personal e históricamente, una inquietud. Entonces yo conozco de historia contemporánea,
algo de medioevo. de medioevo, pero para atrás muy poco, y leí una Biblia para niños cuando era chico, y bueno, conozco el nombre de los profetas y alguna otra cosita más, pero quien tiene, curiosamente tiene mucho interés por eso, y creo que conoce muchísimo, es mi hijo, que mi hijo no está ni bautizado por una religión, ni es hijo de un matrimonio mixto. O sea, la madre, él tiene una abuela española y una abuela piamontesa, o sea que se supone que él tendría que interesarse menos que yo por los temas religiosos. Sin embargo, tiene un interés, pero no es un interés religioso, es un interés cultural, y conoce mucho de la Biblia, mucho más que yo. Cuando yo quiero saber algo, le pregunto a él. ¿Tus padres están enterrados en el cementerio de San Francisco? Mi padre está enterrado en Buenos Aires, en el cementerio Liniers, porque fue su última voluntad. Él adoraba Buenos Aires, tenía su familia, su norte era, tenía que preparar. Y mi madre, pero decidimos sepultarla acá, porque mi padre, obvio, yo voy a Buenos Aires seguido, pero me queda tan a todas manos ir a verlo y hoy, cuando es un aniversario importante. O sea que prácticamente es una tumba abandonada. Los parientes de él, que los querían tanto, han fallecido. Los sobrinos de él, ya que ni lo conocían. Así que es una tumba, te digo, por lo menos acá en San Francisco todavía hay alguien que visita la tumba. Así que la sepultamos acá, y como el cementerio aquí estaba reacondicionado. Bueno, la población judía en general tiene la tendencia a concentrarse en los centros urbanos por las redes culturales, religiosas, y poca cultura campesina, porque ya venía de allá. Los judíos no podían poseer campos, ya podía haber algunos en un pueblito chico, como el caso del Tevi el lechero, de ese señorito del Tejado, que era un tambero, y bueno, entonces sus profesiones habituales eran las artesanías, el comercio, Y esa pues es un poco la razón por la que se fueron de San Francisco. Sí, se fueron. Sí. Y además también era una razón cultural. Es decir, el judío buscaba que se casaran con judíos, y bueno, y entonces esa posibilidad se daba solamente donde había muchos, donde se podía elegir y se podía cultivar la región. De todas maneras, ese tema cada día tiene menos importancia, porque en la colectividad judía, la otra vez vi en un periodo comunitario que me llamó la atención, el Holocausto Blanco. Claro, porque ¿qué pasa con el matrimonio mixto? El judío desaparece. Es muy raro que la descendencia, el caso de mi hijo, no religiosamente, pero él culturalmente retomó el judaísmo, le interesa mucho, pero ya los hijos de él ya están bautizados como católicos, así que el judaísmo se pierde. Por eso pero ¿qué ocurre? El Holocausto Blanco, ¿por qué dice? Porque el 50% de los matrimonios son mixtos. Y en Estados Unidos todavía es mayor el porcentaje, en las ciudades grandes. Y bueno, el judaísmo hace más. Por eso hay pronósticos de que el judaísmo en la diáspora, por ser tan minoritario, va a desaparecer. Va a quedar solamente en ciudades grandes, puede ser Buenos Aires, algo, Nueva York, París, y la población numerosa, y de Israel. Y si no, el judaísmo está condenado a desaparecer. ¿Vos conocés Israel? Sí. Y sí, estuve en el año 71 y estuve hace 3 años en un curso que organizó la Universidad de Córdoba por la memoria del Holocausto. Así que lo vi en 2 oportunidades y me encontré muy cambiado, mucho más moderno, más dinámico. Sí, bueno. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa
de difusión educativa y cultural.